¿Qué onda, René? A ver, o sea, ¿por qué quieres hablar de fotos de $1,000? Pusiste aquí en el Notion que usamos. Fíjate que hay un artículo en The Atlantic que así se llama, ¿pagarías $1,000 por una foto de tu familia? Y habla de que es totalmente contraintuitivo que los fotógrafos de retratos familiares han aumentado, según el censo de Estados Unidos, en 15% en los últimos años. O sea, te No acordarás así, que o sea, no me lo imaginaba. para nada, es totalmente contraintuitivo. En los años 90 fue como el pico de las fotos familiares, donde en cada mall, el Sears, el JCPenney, el Macy's, tenían Sí. su estudio de fotos y Retiro ibas, lo dicho. Ya me imagino por qué. Síguele. entonces ibas con tu familia y todos se coordinaban y se vestían iguales y se tomaban su foto, su estudio de fotos. Y después, con la cámara digital, evidentemente empezaron a bajar muchísimo, cerraron, ya solo existen 130 estudios de JCPenney en Estados Unidos, cuando llegó a haber más de 10,000 entre todas las cadenas. Y empezaron a bajar el número de fotógrafos de retratos. Pero en los últimos 5 años han subido muchísimo y hay unos que cobran hasta $1,000 por, bueno, no es cierto, hay unos que cobran mucho más, pero Sí, el sí. promedio es $1,000 por sesión. Y entonces decían, a ver, ¿por qué si todos tenemos una super cámara digital en la mano, la gente contrataría un fotógrafo para fotos familiares? Y pues la respuesta, que creo que la estás intuyendo, es porque Instagram, ¿no? Exacto. Entonces, la gente necesita curar la imagen de su familia. Yo, por ejemplo, no venía preparada, pero tengo aquí Wow, una foto claro. que decía que todos vestirse igual da cringe. Entonces, estoy viendo Sí. mi foto que es todas vestidas iguales, doy cringe. Pero entonces han subido muchísimo el negocio de fotos familiares y ahora hay toda una estética, ¿no? Se tienen que ver cándidas y no sé si cándida es lo mismo, se tienen que ver como no posadas y se tienen que ver totalmente Naturales. naturales y un poquito fuera de foco y etcétera. Entonces, bueno, yo soy culpable de este pecado de haber contratado a un fotógrafo familiar. ¿Tú? Yo no he caído en esa parte. Bueno, no, más bien, una excepción. El año pasado fue, o el año pasado o antepasado, mis hijos le regalaron a Jimena una sesión de fotos de ellos, sorpresa, ¿no? Ah, ahí Porque está. pues ¿Y quién Jimena la financió? valoraba el cuento, pues, todo el que financia todo en esa casa, Pues ¿no? ahí está. Entonces los dos somos Sí, culpables. entonces los 2 hemos sido culpables, pero sí, por eso me sorprendí cuando dijiste esto y más cuando lo vi en la página que usamos Carla y yo, donde nos vamos poniendo de acuerdo en la semana. Se supone que la semana a veces es el último día, donde nos vamos poniendo de acuerdo de los temas y vi eso y me llamó la atención y no lo había escuchado, pero ya que lo empezaste a decir, efectivamente me acordé de todas las sesiones que me aparecen de repente en Instagram de esposas, de amigos y demás, a veces en fotos como muy artísticas, con colores resaltados, con cambios de atuendo y pues sí, Creo claramente que a hay un los mercado esposos siempre importante. les da oso, pero pues es a fuerzas. O sea, es a fuerzas. Rite of passage. Exacto. Pero Muy bueno, bien. Empezamos. Te toca a ti empezar, Carla. sí, quería hablar de cómo Viva Aerobús está haciendo más fácil, como debería de ser, poder cambiar, adelantar o retrasar un vuelo. Y hablabas en White Paper de lo fácil que era antes, sobre todo en rutas que tienen mucha frecuencia. México-Monterrey es el perfecto ejemplo, que Ejemplo. llegabas al aeropuerto un poquito antes y te lo cambiaban muy fácil y ahora cada vez es más complicado. Yo no entiendo bien por qué han quitado esa flexibilidad. O sea, yo siento que hay algunas cosas que podrían hacer las aerolíneas, sobre todo para los clientes muy frecuentes, que deberían de hacerte mucho más fácil la vida. Una es el Sí. cambio en las frecuencias y bueno, aparentemente Viva Aerobús quiere hacer esto y lo que quieren hacer es que puedas muy fácilmente adelantar tu vuelo sin que sea tan caro, ¿no? Sí, de hecho, yo le pregunté a Juan Carlos, al CEO de Viva Aerobús, cuando lo entrevisté para esa nota que publicamos la semana pasada, que por qué lo habían dejado de hacer. Y dice, la realidad es que el sistema por lo general que usan las aerolíneas no se presta para eso. Entonces, como que requería muchas cosas y no era muy amigable. Y luego cuando le fueron haciendo cambios mucho, en general las aerolíneas para ver nuevos esquemas de generación de ingresos y todo, como que eso se fue y se les complicó la vida y ahí quedó, ¿no? Y aquí lo interesante es que Viva decide desde hace tiempo, me contó, porque tomó mucho tiempo desarrollar la plataforma, ver cómo le podían dar mucho más flexibilidad a los boletos. Una de estas es que lo pudieras adelantar, pero no es la única, ¿no? Y está este tema de que puedas revender tu boleto, ¿no? Que también hace mucho sentido, que
¿por qué no se puede, no? Y hay una serie de otras cosas. De hecho, una que me explicó que me pareció como muy obvia, pero pues no la han hecho o no la habían hecho, es que puedas ahora comprar el boleto con one click y no tengas que rellenar todos los datos. Ya lo Claro, rellenas. ya saben quién eres. No, a lo mejor por regulación te van a pedir que rellenes cosas y todo, pero lo puedes hacer después. O sea, un poco pensado, ¿cuántas veces has estado tú en una cena con parejas y, oye, vámonos de viaje? Sí, vamos a organizar. Bueno, todos compren el boleto ahorita. Y entonces ahora sí lo puedes comprar ahí. Ya después lo rellenas, ¿no? Pero Mira, como que facilita la compra impulsiva de viajes porque si no, pues lo vas dejando para cuando se pueda. Ahora también con la promesa de que, bueno, si al día siguiente, pues siempre no lo revendes. vas a querer, lo revendes, ¿no? Me pareció como muy ingenioso. Me decía él que Digo, habrá que ver la ejecución. y que además todo se va a poder hacer o se puede hacer en algunas de las funcionalidades desde el app y no tienes que andar hablando y que va a ser muy sencillo. Yo traté de usar la semana pasada el de adelantar el boleto y no hubo lugar, pero también siendo realistas, se cuenta que yo tenía el vuelo de las 6:30 para regresar de México y llegué tipo a las 4 al aeropuerto. Dije, híjole, a lo mejor agarro uno de las 5 y como que ya era muy cercano, ¿no? O a lo mejor no había lugar. Teóricamente sí hay lugar o lo que tú quieras. Pero es importante porque Juan Carlos me aseguraba que no hay otra aerolínea en el mundo y menos una de bajo costo que tenga este tipo de flexibilidad y pues me parece como que muy innovador y más cuando te pones a pensar que de hecho pusimos una gráfica en White Paper que está impactante el crecimiento, el tamaño del negocio. Lo pusimos en este caso de Viva Aerobús, pero si pusieras el de Volaris también se va a ver más o menos así, en donde el mercado cambió por completo, explotaron los ingresos de estas aerolíneas y aún así las tienes viendo cómo fregados innovar, cómo sacar pues este tipo de cosas que no necesariamente lo ves en aerolíneas que tienen una posición monopólica, porque al final medio la tienen, ¿no? Sí hay Claro. cierta competencia, pero sí también es una realidad que hay cierto nivel de concentración de los proveedores, ¿no? En fin, a mí Oye, me nada más encantó. hablando, a ver si eventualmente volvemos a hacer un deep dive de aerolíneas, que es un negocio fascinante, pero nada más te quería yo hacer una pregunta sobre Viva, porque Viva es una empresa que siempre me llama la atención, porque digo, ok, es una aerolínea de bajo costo, pero al mismo tiempo tiene muchas funcionalidades que la hacen parecer un poco más una aerolínea hecha para viajeros de negocios. O sea, por ejemplo, el número de frecuencias que tienen entre destinos de negocios se parece mucho más a un Aeroméxico que a un Volaris. Sí, Tiene como doble personalidad, es interesante. yo creo que es, o sea, claro que es una aerolínea de bajo costo desde su concepción, o sea, y tiene todos los elementos de una aerolínea de bajo costo en el sentido de un solo tipo de avión, el modelo del boleto lo más barato posible y todo lo demás te lo vendo aparte, Tarifa etcétera, ¿no? desnuda, ¿no? Exacto, todas esas opcionalidades y funciona muy bien y le abrió todo el mercado de Visiting Friends and Family, etcétera, que al final también es lo mismo que tiene Volaris. Aquí Salen de las terminales un poquito más viejitas, que seguramente les cuesta exacto. menos el slot. Exacto, sí, donde no usas el gusano para subirte, que cuesta menos el aeropuerto, etcétera. Pero por otro lado, lo que pasó también es que ponte a pensar que Viva Aerobús es la aerolínea de Monterrey, o sea, es la que usa Monterrey como base, ¿no? Como hub. Y pues Monterrey al final tiene una comunidad de negocios muy grande y pues esto es la aerolínea que hay, ¿verdad? Entonces, si quieres usar Aeroméxico vas a tener que hacer parada en cualquier otro lado y por lo general cuesta bastante más. Entonces, pues también está aprovechando ese mercado, ¿no? Y sí, los regios también somos codos y eso nos funciona quizás, pero yo no lo he visto así, pero ahorita que dices esto, probablemente el que Monterrey sea su sede ha condicionado o facilitado el que Viva también juegue ese rol de una aerolínea de negocios. Te digo, a mí me parece muy interesante porque a veces siento que tiene doble personalidad. Y también el viajero de negocio no siempre es el viajero que viaja en primera clase, que trae la maleta Rimowa, ¿no? O sea, hay muchos tipos de negocio Es que si el viajero de negocio, yo creo que la gran división es el que lo pagó la tarjeta corporativa y el que lo pagó el que es el dueño del negocio, ¿no? también. Entonces, pues ahí te importa más que cuando traes una tarjeta corporativa y tu empresa tiene una política que te permite viajar así, ¿verdad? Sí. Ok, yo traigo un tema que tocamos la semana pasada en el podcast, que hablamos el viernes en White Paper, en el artículo principal, y que para cuando sale este podcast jueves, probablemente puede haber alguna novedad, pero al final creo que es bien interesante y bien importante para la comunidad empresarial en este país, que es lo que está pasando entre Acosta Verde y Planigrupo. Como se acordarán, Acosta Verde y Planigrupo, las dos son empresas que se especializan en desarrollar y operar centros comerciales, particularmente centros comerciales que van dirigidos como al nivel socioeconómico medio de este país. Las dos son empresas bastante exitosas, son como que muy buenas operadoras, tienen muchos centros comerciales cada uno. Suelen ser los centros comerciales que tienen también un supermercado, ¿no? Acosta Verde tiene Plaza Senderos, que tienen muchos Sorianas, tienen algunos Chedrawis, algunos Casa Ley. Planigrupo tiene H-E-Bs, tiene Walmart. O sea, los dos como que han ido creciendo con este tipo de socios.
Entonces, en los dos hay Coppels, hay Electras, hay miles de boutiques de ropa, tiendas de tenis, artículos religiosos, regalos. Ahora están llenas de productos de tipo Miniso, ¿no? De productos así como que regalos de cosas asiáticas, muchos temas de celulares, muchos temas de cremas y demás. Pero bueno, es un modelo que ha crecido muchísimo en este país en los últimos 30 años y estas dos empresas pues como que de alguna forma han ido generando esta especialidad. Se han estado tratando de comprar. A Costa Verde quiso comprar a Planigrupo hace como 3 años y en eso apareció Grupo México y los Larrea se quedaron al final con Planigrupo y pues ahí quedó, ¿no? Y pasan como 3 años y ahora regresa Planigrupo a querer comprar a Costa Verde. Pero donde se pone diferente la historia es que Planigrupo hace una oferta hostil, ¿no? Que en México no pasa tanto eso, que al final una oferta hostil, y algún experto me podrá corregir, pero básicamente lo que está sucediendo es que le está hablando a todos los accionistas que no son los que dirigen la empresa. O sea, si tú tienes tu negocio y tú eres el director, pero tienes otros socios y alguien te quiere comprar, pues lo normal es que va contigo, ¿no? Y tú negocias con él y demás. Pero si tú ya le dijiste que no y esa persona a fuerzas te quiere seguir comprando, pues ¿sabes qué? Ya no te voy a preguntar a ti, le voy a preguntar a tus socios y que todos tus socios me vendan, ¿no? Entonces se convierte como hostil porque estás actuando en contra del que dirige la empresa. Entonces Planigrupo se voltea y hace una oferta hostil por Acosta Verde hace algunas semanas, que una oferta hostil es bien rara en México, porque en México normalmente el director es la misma familia que controla la empresa y que tiene la mayoría de la empresa y pues no funcionaría propiamente una oferta hostil, pero en este caso, como la propiedad sí está un poco más pulverizada, hay varios accionistas importantes, pues Planigrupo dice, oye, no, pues yo voy a convencer a los demás, aunque los que manejan la empresa no me la quieran vender. Y cuando yo vi eso, pues por un lado puedes pensar, oye, pues qué raro, ¿no? Como que, ¿cómo te vas a ir si ya te dijeron que no? ¿Cómo vas a seguir insistiendo? A menos de que pienses, oye, pues seguramente ya habló con alguien más, ¿verdad? Ya habló con alguno de los otros accionistas y ya los convenció y hay algún deal ahí de por medio. Y parece ser que algo así pasó. La cosa es que el lunes Acosta Verde hace un comunicado oficial a la bolsa, porque Acosta Verde cotiza en la bolsa, en donde dice, oye, a ver, el Consejo de Administración está diciendo que no, que la oferta que nos hizo Planigrupo no está buena, está muy bajita, pero dos personas de nuestro consejo votaron que sí estaba buena y no solamente eso, esas dos personas ya le habían dicho a Planigrupo que sí estaban de acuerdo con la propuesta, que me parece algo así como que muy peculiar. Entonces, inmediatamente después, Planigrupo convoca a un evento, una presentación, hoy es martes, eso va a suceder hoy martes en la tarde, en donde quieren explicar por qué creen que es una buena alternativa. Nos compartieron una presentación a los medios y pues básicamente lo que explican es que aquí hay un tema de ahorros que son muy importantes, que se van directo al bottom line de estas empresas y que por eso hace sentido, pero no solamente por eso, sino porque además juntas las dos empresas, pues esa es una empresa mucho más grande y por lo tanto que va a ser más atractiva en la bolsa y que por lo tanto ahí va a haber más gente interesada en comprar y vender sus acciones y demás, que eso por supuesto que hace sentido. O sea, claramente sí hay un caso en pensar en que las dos deban estar juntas, tanto así que Acosta Verde lo intentó, ¿verdad? Hace ya 3 años. Aquí donde como da vueltas la novela es con este formato de hostil y que donde participan unos y otros y honestamente no sé yo en qué va a terminar, pero me parece importante otra vez porque este segmento de centros comerciales funciona bien en un país como México. Es otra vez como lo que hablábamos hace unos minutos con las aerolíneas de bajo costo. O sea, son modelos que hace 30 años no existían en México y desde que llegaron a México han funcionado súper bien y claramente todavía tienen mucho potencial de crecimiento, tanto así que ahora se lo están peleando. Entonces ese es el update de lo que está pasando en ese episodio entre Costa Verde y Planigrupo. Pues la semana que entra tendremos que tener la entrega número 3. Seguramente para la semana que entra ya va a haber noticias, sí. Yo te quería contar que Prima es una startup mexicana que te diría yo que está hecha para el momento del nearshoring. O sea, es una startup que ayuda a generar toda la cadena de suministro para la gente que quiere fabricar en México y acaban de recaudar $23 millones en su más reciente ronda. En el cap table tienen a todos los sospechosos comunes, a Quona, a Nazca, a NXTP, a Picus Capital y Endeavor invirtió también en ellos como parte del nuevo fondo de Endeavor que invierte en emprendedores Endeavor. Me pareció muy interesante porque es junto con Nowports, me parece que son de las pocas empresas que han surgido en los últimos años que están específicamente construidas para aprovechar el boom del nearshoring.
Entonces, veamos cómo le va, pero está muy interesante. Sí, hay varias, ahorita me fue el nombre de en White Paper hemos hablado de algunas que también están desarrollando, se parecen, pero no son, un poco a esta en donde están desarrollando temas de tecnología para las fábricas, ¿no? De sensores Ujú. para prevenir el downtime y que sean más eficientes. En el caso de lo que hace Prima es un poco diferente, ¿no? Por lo que entiendo es que le ayudan a las empresas grandes a armar mejor su proveeduría y la manejan de manera más eficiente y lo que sea. Pero a mí lo que me llama la atención, Carla, no sé si lo has notado tú, pero en las últimas semanas hemos estado hablando casi siempre ya de rondas importantes, ¿no? Algo que Y no había grandes. pasado, o sea, de rondas de más de 10 millones de dólares para startups mexicanas, algo que no habíamos visto en un buen rato, ¿no? Y ya van varias semanas que las mencionamos en fintech, en este tipo de cosas, ¿no? Sí, yo creo que cuando veamos el reporte de Q4 de 2024, ojalá que sean números que nos sorprendan para bien. Sí, de acuerdo. Yo quería destacar ahora una nota que probablemente ya la vieron o si no la leyeron en White Paper, pero el Wall Street Journal publica un artículo, una investigación, pues muy interesante me pareció, en donde básicamente habla de cómo Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, que son las cabezas de Televisa y de Televisa Univisión como tal, se han vuelto los interlocutores clave en la relación entre Estados Unidos y México y sobre todo entre Trump y nuestra presidenta, ¿no? Parte de esto viene de una relación que hicieron ellos con Jared, el yerno de Trump, desde el término pasado, la primera vez que fue presidente Trump, y que de alguna forma, ahora que tienen el control de Televisa Univisión, pues trataron bien a Trump en esta campaña, o al menos eso es lo que dice el Wall Street Journal, que le dieron un buen exposure a Trump, que eso tuvo un impacto muy importante en el votante latino y que el votante latino fue decisivo en los resultados de Trump y por lo tanto, pues se ganaron la confianza o tienen una buena relación con el futuro presidente de Estados Unidos y con la familia y es alguien con quien se llevan bien y se entienden bien y por lo tanto están fungiendo este rol de interlocutores entre México y Estados Unidos, ¿no? Que yo sí me lo había cuestionado porque claramente hay muchas relaciones comerciales que debiéramos de estar aprovechando, ¿no? En un momento en el que otra vez Trump, ¿no?, de repente quiere utilizar a México pues, para amenazas y que aranceles y demás, pero tenemos desde las empresas americanas que les va extraordinariamente bien aquí hasta los casos de las empresas americanas que ya todos sabemos que dependen de su producción aquí para su negocio en Estados Unidos, ¿no? Y creo que hay muchísimas relaciones que hoy es cuando se debieran de estar aprovechando mucho más. Al final del día, este tema, hemos hablado muchísimo de la amenaza de los aranceles, pero bueno, ahí está. Tenemos aquí como que otro canal abierto de comunicación. Yo en lo personal estoy convencido que sigue una etapa muy positiva para las empresas en México, que el tema de Trump, y ya lo hemos mencionado también antes, tiene algunas implicaciones que pueden terminar siendo negativas para México en el mediano y largo plazo, más bien desde un punto de vista cultural, pero en el corto plazo yo creo que las oportunidades van a ser muy importantes para las empresas, como ya lo vimos la primera vez que fue presidente Trump, ¿no? Así es. Bueno, en un tema completamente diferente, sacaste un artículo en White Paper que hacía referencia a un artículo de Bloomberg y hablaba de cómo con esta gran transferencia de riqueza que se espera en los próximos años, se espera que las mujeres empiecen a cerrar un poquito la brecha de riqueza que hay, ¿no? Justamente al ratito vamos a hablar con Juan Clarion y uno de los temas que hablamos muy brevemente es la brecha de riqueza, pero las mujeres tienen en general de toda la riqueza que se genera, menos del 20%, o sea, más del 80% está en manos de hombres. Y se espera que cuando se vaya muriendo la generación anterior y vayan heredando, van a heredar de manera mucho más equitativa a las mujeres y entonces van a doblarse, va a duplicarse el monto de dinero que es manejado por mujeres en los siguientes años. Y esto se espera que tengan muchísimas implicaciones. Una de ellas es que cada vez más las mujeres tienen un rol activo en la inversión, o sea, las family offices de Michael Dell, de Sergey Brin, del Eric Schmidt, de François Pinault y de George Soros, todas tienen a mujeres como cabezas de inversión, que son las que toman las decisiones de inversión. Y sí hay mucha evidencia que por lo menos hasta ahora las mujeres sí invierten de manera distinta que la que invierten los hombres. Las mujeres invierten con un horizonte de más largo plazo, son más cautelosas en no tomar riesgos innecesarios y vamos a empezar a verlo pues ya en números mayores, ¿no? Y entonces se me hace muy padre, o sea, incluso cuando tú piensas así, si cierras los ojos y te digo, a ver, piensa en un inversionista en Wall Street
lo que se te viene a la mente en general es un hombre, ¿no? Es, Sí, ¿cómo se llama? Michael Douglas, su sí, personaje, de tipo sí, Gordon Gekko, ¿no? sí. O el lobo de Wall Street, etcétera. Y creo que la cara del inversionista va a ir cambiando y eso pues tiene que tener efectos interesantes. En México, por ejemplo, solo el 2% de toda la inversión a empresas de venture capital es por empresas fundadas solamente por mujeres, pero ese no es el número que me impresiona. El que me impresiona es que el 80% se va a empresas que son fundadas solo por equipos de co-founders hombres, o sea, solo el 20 o el 18 es de equipos mixtos. Y creo que a la medida que haya más mujeres con acceso a capital, manejando dinero e invirtiendo, también esto va a cambiar un poquito. Entonces, es interesante ver que lo está destacando Bloomberg y ver cómo eso va a cambiar, pues desde las decisiones de inversión hasta la fama que tienen los inversionistas, hasta los estereotipos que pensamos en ellos, ¿no? Y que por lo pronto me atreveré a decir que probablemente todas las mujeres en México que están como responsables en firmas de inversión o con responsabilidades de ese tipo están escuchando este podcast. Estoy seguro. Y si no, Yo espero van a que sí. estar. Y nos encantaría escuchar de ustedes. Vuelvo a repetir mi mail, carla@whitepaper.mx y rene@whitepaper.mx. Mujeres inversionistas, mujeres cabezas de family offices o que participan en las decisiones de inversión, nos encantaría saber más. Definitivamente. El día de hoy para el Deep Dive tenemos un invitado especial. Seguramente se acuerdan que hace como 2 meses, seguramente se acuerdan, ya como si tuviéramos así nuestra audiencia, pero bueno, seguramente se acuerdan que hace como 2 meses tuvimos un Deep Dive sobre el Silver Economy, que básicamente es la oportunidad que hay en el segmento de adultos mayores en este país. Ese episodio, como nos ha pasado ya con algunos otros también, generó bastante feedback, muchas cosas muy interesantes. Y entre otras, hablé yo con Juan Clarion, que lo tenemos hoy de invitado, porque Juan me dio algunos datos que creo que hace mucho sentido para complementar lo que hablamos hace 2 meses. Si no lo han escuchado, como quiera, lo pueden encontrar ahí en el feed, ¿no? Pero bueno, Juan es el fundador y director general de DMX y por algo sabe muy bien de esta audiencia. Bienvenido, Juan. Platícanos qué hace DMX. Hola René, hola Carla, gracias por la invitación. DMX es una empresa de servicios financieros basada aquí en México. Nos dedicamos al crédito al consumo. Puntualmente atendemos el segmento del jubilado y pensionado a través de distintos canales. Tenemos más de 230 puntos de venta físicos. Tenemos más de 5,000 asesores financieros en campo, les llamamos masters, web y alguna aplicación móvil directa que está en el celular de nuestros clientes. Ya, o sea, tú al final del día le ofreces servicios financieros, crédito a adultos mayores, ¿no? Entonces, por lo tanto, llevas muchos años haciendo esto y conoces perfectamente bien, me imagino, a tus clientes. Entonces, tú y yo platicamos después de que salió este episodio y me compartiste algunas estadísticas que me parecieron especialmente interesantes porque, por un lado, se puede ver cómo es un segmento que, como decíamos, en aquel momento está creciendo muchísimo, pero más allá de eso es que también está cambiando la forma en que consumen, cómo se comportan y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué no cuéntale a la audiencia lo que me dijiste la vez pasada, Juan? Sí, digo, empezando con la definición de Silver Economy, de economía plateada, creo que la forma más sencilla y clara de describirla es la suma de oportunidades de negocio, o sea, la creación y captura de valor que surge derivado del envejecimiento de la población. En el mundo vamos a decir que hay 8,000 millones de personas, 1,000 millones de personas tienen más de 60 años. De hecho, estadísticamente hablando, la CONAPO y todas las fuentes oficiales le llaman adulto mayor a aquellas personas arriba de 60 años. Obviamente eso genera mucho ruido porque hay gente de 60 años o más que están más fit que uno y que son completamente activos y gente que se jubila a los 70 y tantos. Entonces, sin embargo, esa es la estadística. Técnicamente significa, ok. Técnicamente significa eso. Lo que está interesante es que hace 100 años había en el mundo menos de 2,000 millones de personas. Hoy casi alrededor de 8,000. Y no es porque las personas tienen más bebés nada más, sino porque, y principalmente, las personas dejaron de morir y está subiendo muchísimo la expectativa de vida. Hoy la población adulto mayor en el mundo representa el 12,5% de la población. Ahora en México hay 16 millones de adultos mayores. Eso representa el 14% de la población. Y de los 16 millones de adultos mayores, 54% son mujeres y 46% son hombres. Está creciendo rapidísimo. De hecho, para el 2050 serán 35 millones de adultos mayores y pasará a 22% de la población.
Está bien interesante. Y esto es según las proyecciones de la CONAPO. Se va a cuadruplicar lo que representa la población de la tercera edad para el 2050. En tan solo 25 años se va a cuadruplicar el tamaño del mercado. Claro, porque ahí sí afecta el que estén naciendo menos niños en ese nivel y por lo tanto porcentualmente pues cada vez es un grupo mucho más significativo de la población total, independientemente de que en número absoluto pues también es más del doble, ¿no? Que es de alguna manera lo que platicamos. Sí, de hecho, en la última década la tasa de natalidad ha caído un poco arriba del 20%. Y la expectativa de vida va a pasar de 78 años, que es el día de hoy, a 86 años. Este es el segmento que a veces le llamamos internamente Viagenials, que está bien interesante. Es un nuevo envejecimiento que le llamamos envejecimiento activo o es una revolución al final del día de envejecer en el siglo XXI. No nada más porque la esperanza de vida se ha incrementado, sino porque ahora llega la gente a ser adulto mayor con calidad de salud, mucho mejor calidad de salud, mucho mayor calidad de resiliencia, mayor memoria activa. Entonces, la realidad del adulto mayor, o sea, gente arriba de 60 años, es muy diferente a las generaciones pasadas. Yeah. Oye, Juan, pareciera que todas estas son buenas noticias, ¿no? Todos queremos llegar a vivir más años y vivirlos activos y sanos y fuertes y con muchos intereses. Además de hacer el capítulo de Silver Economy hace un par de meses, hace un par de semanas hicimos uno sobre el retiro, que creo que se Sobre encaja muy pensiones. bien en la conversación de las pensiones. El problema es, o sea, va a haber muchos problemas, pero el tema económico, o sea, tú que le prestas a adultos mayores, pues la mayoría de ellos ya no tienen una fuente de ingresos más allá de su pensión, ¿no? Y las pensiones cada vez van a ser menos grandes, según lo que entendemos. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿de dónde van a generar ingresos? Bueno, creo que sin duda no puedes ligar el concepto del tema de la economía plateada al tema de pensiones. El tema de pensiones, si bien me imagino, porque escuché el podcast, Carla, te refieres a la migración de la ley 73 a la ley 97. Sin embargo, hoy en día y para de aquí al 2042 las pensiones es un ingreso creciente. La pensión del bienestar nada más creció 25% no el compuesto. La pensión del IMSS y del ISSSTE en el presupuesto, el paquete presupuestal federal que se acaba de aprobar para el siguiente año, en términos reales la pensión del IMSS y del ISSSTE crece 9%. Se está implementando la pensión a la mujer de 60 a 64 años. Entonces sí, por un lado hay un tema económico, un tema de gasto público que se estará resolviendo conforme pase el tiempo. Hay distintas, me imagino que vías de lograrlo. Y a pesar de la migración del pago de pensiones a Afores de la ley 97, sin embargo, en términos reales, el gasto de pensiones está creciendo hasta el 2042. Es increíble el crecimiento que ha tenido en los últimos años y lo que se está viendo hacia adelante. Pero quiero agarrarme donde decías que no todo es positivo, hablando de la economía plateada. Claro que no todo es color de rosa. De hecho, hay fenómenos bien interesantes en lo que es la economía plateada y la obsesión por la juventud que hay en el mundo y en México. Hoy en día, la gente a los 50 años empieza a ver reducida la posibilidad de trabajar y empiezan a buscar distintas actividades. De hecho, un estudio que se hizo en 41 países, la mujer se siente, entre comillas, vieja, y lo digo con todo respeto, este es el término que usan entre comillas, a los 42 años y los hombres a los 60. Es lo que dice el estudio, te prometo que es lo que dice el estudio. Las cirugías estéticas en México han crecido en 10 años 250% y México ocupa el quinto lugar a nivel mundial. Eso sí no me lo sabía, me decía Juan la vez pasada, o sea, imagínate cómo está cambiando el tamaño de ese mercado. Hay una obsesión, es que el adulto mayor llega a los 60 activo, con 25 años más, si Dios quiere, hacia adelante, con toda una nueva etapa. Ya no es el mundo de antes, donde naces, eres un Sí, niño, me estudias, te pondré casas, tienes pelo. hijos, trabajas, te jubilas y se acaba. No, ahora empiezas una tercera etapa muy larga y está bien ¿Cómo interesante. ves, Carla? Me aparezco aquí con greña para el siguiente episodio. ¿Qué tal? Por favor, porque además dentro de las cirugías estéticas se cuenta la reimplantación de cabello, René, entonces va a Pues estar. sí, estaría muy bien, ¿no? Para irme preparando para la siguiente etapa. Tengo que hacer un paréntesis aquí de feminista con lo que dijiste de que las mujeres se sienten viejas a los 42 y los hombres a los 60. Es increíble porque siempre hablamos de la brecha de salario, luego hemos hablado de la brecha de riqueza, que también es muy, muy grande entre hombres y mujeres. Esta es como la brecha de, no sé, autoestima. Qué barbaridad, estoy anonadada de ese dato. Yo por eso no cumpliría nunca más de 36. Claro, Yo claro. también me sorprendí mucho, la verdad, pensé que fueran más similares. Pero tiene implicaciones de consumo gruesas, ¿eh? Sí, sin duda tiene implicaciones de consumo. De hecho, lo que hemos encontrado es que muchos de los adultos mayores se les crea un vacío emocional cuando llegan a cierta vejez. Dejan de ser lo que era antes. Dicen, fui cajero toda mi vida. Hay una sensación de cierta improductividad.
genera estrés, pierden en muchos casos poder adquisitivo y autoestima, se enfrentan a pérdidas familiares cercanas de manera más cotidiana y muchos se vuelven dependientes económicamente y emocionalmente de los hijos y un tercero. Ahora, esto no tiene una sola cara. También interesante lo que encuentras en los datos del adulto mayor en México. Por ejemplo, en hábitos de compra, en índice de participación en hábitos de compra, están ligeramente arriba que gente más joven. ¿Cómo? De ¿Cómo? hecho, Ese no te sí, entendí. en el índice de participación de hábitos de compra, o sea, la frecuencia con la que hacen compras y consumen es mayor, estadísticamente hablando, que personas que tienen menos de 60 años. El número de viajes, y llámale viaje al fin de semana, a algún lugar secado en coche, algún tipo de viaje, pero el número de viajes que hicieron el estudio los últimos 2 años, en el adulto mayor eran 9 y los que eran no adultos mayores era 5. Luego, ya hoy en día el 70% del adulto mayor tiene conectividad a Internet. Entonces, empieza a ver fenómenos súper, súper interesantes. Y de hecho, para no estereotipar y escucharlos, hace 2 años platiqué con poco más de 200 adultos mayores de la economía plateada, de distintas geografías, de niveles económicos y demográficos, y me di cuenta que tenían aspiraciones muy puntuales. Quieren ser autosuficientes en todos los sentidos, se quieren sentir protegidos por la familia que quieren, aunque se quieren sentir protegidos por la familia que quieren, quieren autonomía, quieren cubrir necesidades, consolidar recuerdos. Y me decían frases bien interesantes. Decían, por ejemplo, la jubilación y el retiro no existen. Quiero seguir siendo útil. Me decía uno, me acuerdo, no quiero una vacación eterna. Quiero seguir siendo productivo. Quiero que me sigan diciendo mi nombre, Carlos. No quiero que me digan el abuelo. Y algo bien interesante que me decía uno, no quiero que me recuerden, y aquí es donde estoy entrando a la parte de las oportunidades de negocio. Me decían, no me recuerdes lo que necesito, ayúdame a seguir construyendo. Yo ya lo hice. Quiero que seas un facilitador. No me vengas a resolver la vida. Sienten como hasta una falta de respeto. Bien interesante. Quieren entrar al mundo digital, pero quieren conservar la referencia al mundo que ellos conocen y les hace sentido. De hecho, quieren seguir diciendo con quién y qué en todo. Entonces, ese tema de autonomía, de independencia, es algo que se repite en todos lados. Entonces, obviamente la economía plateada representa oportunidades porque cada vez son más personas, porque viven más, porque tienen claras necesidades relacionadas a salud, Sí, a turismo en general, viajes. claro. De hecho, el 70% de los adultos mayores tienen un empleo informal hoy. Empleo informal te refieres a, Algún empleo Que en genera el ingresos de alguna forma. O sea, que genera ingresos, pero que pero- no es de la actividad económica formal. no. y, o sea, atienden una tienda, pusieron un puesto, ¿no? Sí, digo, ese dato creo que es muy mexicano, ¿no? O sea, al final estará también muy relacionado con formalidad e informalidad en general de la economía, pero para mí el punto central es que el 70% genera ingresos de alguna otra forma, que quizás no era la original, ¿verdad? Sí, muchos tienen taxi, manejan un Uber, tienen un changarro, tienen un puesto de lotes, de tacos, están en el tianguis, tienen muchísima actividad económica el adulto mayor y Sí, muchos requieren capital de trabajo, requieren comprar inventario para el ciclo del siguiente mes. Muchos estarán abiertos a tener un medio de pago. Muchos requieren asesoría en manejo de efectivo y ciclo de efectivo. sí. Entonces, el adulto mayor sigue activo en México. El 70% No, pues sigue digo, trabajando. sobre todo con la definición que empiezan a partir de los 60 años. Es que también bajo ese concepto, pues claramente yo creo que lo podríamos como subsegmentar muchísimo, ¿no? Y habrá una parte, no sé, de los 60, los 70 o 75, donde yo me quiero suponer que la gran mayoría sigue teniendo algún tipo de ingreso, de incluso pudiera ser parte de su trabajo original, ¿no? Y luego habrá otros que a partir de los 70 o 75 también sigan activos, porque me llamó mucho la atención el concepto que usaste ahorita de, ¿cómo dijiste? Genial, ¿no? Pero en donde, pues sí, empiezas a mezclar el uso de la tecnología en la vida cotidiana, en personas mayores y qué implicaciones tiene otra vez para quienes les quieren ofrecer algún tipo de servicio o ofrecer Claro. lo que sea, ¿no? O también como oportunidades de negocio, ahorita que decías, pues manejar Ubers, por ejemplo, ¿no? Que quizás antes no necesariamente hubiera sido tan sencillo, ¿no? Claro, y nosotros lo hemos medido a nivel de un embudo, es decir, qué porcentaje, por ejemplo, tiene un dispositivo móvil. Luego de ese porcentaje, ¿cuáles tienen un dispositivo móvil inteligente? ¿Cuáles de esos tienen aplicaciones? De los que tienen aplicaciones, ¿cuáles son nada más de redes sociales, como un WhatsApp? ¿Y cuáles son, por ejemplo, alguna cuenta bancaria que tengan con BBVA o con algún banco? De los que tienen, ¿cuáles las usan nada más para ver saldo? ¿O cuáles verdaderamente transaccionan y ven pagos? Y te vas yendo al embudo y obviamente se va haciendo chico, pero es increíble cómo en el mundo post-COVID
se movió el embudo, se aceleró la digitalización y ahora se sorprenderían mucho con el porcentaje de adultos mayores que son nativos digitales. Te sorprenderías. Y eso va a acelerarse muchísimo, pues los jubilados de mañana hoy tienen 50 años. Claro, claro. Entonces son ya. Ahora, y yo creo que esto que dices es bien interesante. Yo tengo buenos genes, entonces espero llegar a muchos años. Tengo una abuela de 97 años y medio. Y ayer dije, de verdad que me cayó como anillo al dedo que vamos a hablar de esto, porque es una mujer que tiene WhatsApp, que tiene banca electrónica, etcétera. Pero a veces siento que aunque el adulto mayor se esfuerza por modernizarse, las empresas le quedan mal al adulto mayor. Por ejemplo, la mayoría de los bancos, si tus huellas digitales, bueno, no, a ver, dije una exageración. Los bancos con los que ha tratado mi abuela, que son dos de los grandotes, si tus huellas digitales ya no se ven bien, no tienen manera de tomarte los datos biométricos. Entonces no le abren cuenta. O Sí, luego hay procesos que yo, que soy nativa digital, que además me dedico a cosas de transformación digital, son tan complejos. Ayer la estaba ayudando a hacer una transferencia que yo decía, es que le estamos pidiendo demasiado a la gente. Falta tener user experience y diseño de producto con el adulto mayor en mente, o sea, bueno, con el mundo en mente en general. Pero el adulto mayor, pues sí necesita que las cosas sean más sencillas, ¿no? Y de repente veo estos anuncios de el celular que es para viejitos, que es súper fácil, que tiene 3 funciones y ya. Pero ahí hay una gran oportunidad de negocio que yo creo que a veces no la... Bueno, tú evidentemente la viste, pero hay pocas startups que están viendo a ese mercado creciente con el interés que debería de generar, ¿no? sin lugar a duda, puntualmente el tema del perfil biométrico en onboarding o en pagos o en renovaciones de crédito es un tema porque conforme vas creciendo va bajando pues, la calidad de tu huella digital, de tus manos. Muchos bancos están tratando de resolverlo con video, pero sí tocas un tema bien importante que no es menor para nada y sí le pega muchísimo a la experiencia de usuario. Sin duda, Carla, en general, sí es un mundo que en todo pudiera mejorar la experiencia de usuario. En temas financieros, obviamente, y ahí está todavía más difícil porque tienes temas de seguridad, pero nosotros fallamos en white paper. O sea, ahorita en la mañana tuve una reunión porque tenemos un issue con las renovaciones de tarjetas. Hay un porcentaje muy grande de la audiencia de white paper, de los suscriptores de white paper, que tienen más de 60 o 65 años y claramente hay temas en la renovación de la suscripción que no están tan user friendly y eso tiene un impacto para nosotros y sería una tontería de nuestra parte no entender que hay un lado muy, muy relevante de nuestra audiencia que puede batallar porque no hicimos las cosas, porque la plataforma no está lo suficientemente sencilla, ¿no? Y si no incorporas ese tipo de mindset a tus procesos, estés en el servicio que estés, pues claramente vas a estar dejando fuera a una parte muy importante de tus posibles clientes, que coincide además que suelen ser clientes que tienen muchas bondades de tener como clientes, ¿no? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Yo creo que todos deben de considerar al adulto mayor ya como, no nada más porque represente parte de la economía plateada, sino por un tema de responsabilidad y respeto, un tema social que es súper importante y también considerarlo ya como un segmento relevante y tienes que diseñar los productos y la experiencia pensando en ellas y en ellos sin lugar a duda. Si yo fuera ahorita un emprendedor y estuviera en la posición de empezar algo, a ver, en la parte de turismo, en la parte de viajes, de todo lo que es leisure, hay un enorme, enorme potencial para atender mejor al adulto mayor. Hay que segmentarlos muy bien por personas. Obviamente está el jubilado emprendedor, está el jubilado dependiente que tiene hijos y nietos a que les paga el 15 años de la niña, de la nieta, o la operación o el tema de salud del hijo, cubren muchos el desempleo, entonces tienes los dependientes, tienes otros que son los viajeros, tienes al que le gusta viajar, al que está buscando conexiones, entonces hay que segmentarlos muy bien, entenderlos muy bien, tomarlos con muchísima seriedad. Además de, obviamente, buscar las oportunidades, ¿qué podemos hacer? No sé si hay algo que, bueno, a ver, se ha hecho muchísimo desde el punto de vista institucional. Muchos adultos mayores por primera vez en la historia tienen disposable income, sobre todo en las mujeres que a lo mejor son mujeres que nunca en su vida habían tenido nada de dinero propio y ahora gracias a las pensiones tienen dinero propio, pero desde el punto de vista como más social y no solo económico, ¿qué se podría hacer? Me viene a la mente esta película de Intern, ¿no? Con Al Ah, Pacino, sí, creo que que está como en Google, es ¿no? Sí. es fantástica. ¿Qué podríamos hacer desde el punto de vista social para aprovechar los talentos de este segmento grande de la población que cada vez va a ser más grande y que están súper activos y dispuestos a donar su tiempo? Algunos lo harán por donación, algunos lo harán por pago. ¿Cómo lo podríamos aprovechar? Yo creo que hay una oportunidad en la forma que los vemos como sociedad, Carla. O sea, es un tema de mindset. Si comparamos México, por ejemplo, contra Japón,
A veces aquí hacerte adulto mayor es más como te tocó un castigo y en Japón es sabiduría. O aquí juegan el adulto mayor un rol secundario y en Japón prioritario. Aquí es relegar, allá es empoderar, aquí es rechazo, allá es respeto, etcétera. Entonces creo que debe haber un mindset en donde se le respete más al adulto mayor y se vea como una figura súper importante para empezar. Pero obviamente esos temas culturales toman muchísimos años y tiempo y no es fácil de cambiarlos. Lo que sí se puede hacer desde la perspectiva institucional como empresario, ser muy considerado en todos los aspectos. Si tienes restaurantes, si tienes retail, si tienes cines, pues no dejar de poner barandales en los baños, no dejar de estar seguro que tengas las rampas, no estar seguro que haya personal en la entrada dándoles la mano para ayudarles a subir las escaleras si está muy empinada. O sea, tenemos que ser muy considerados. Cualquier persona que participe en cualquier industria en los problemas que puede enfrentar un adulto mayor al participar en su negocio, en sus productos, en sus lugares, ¿no? Entonces, con ese mindset ya das un paso enorme. Es increíble. De repente tú estás buscando llevar a tu abuelo a un concierto y no hay forma de que suba la escalera. No hay forma. Buscas, te imaginas, oye, pues es un estadio famosísimo, es muy grande. No hay. Sí, los más nuevos tienen elevador, pero la gran mayoría no puede subir una escalera. Entonces ya no pudo ir al concierto ese adulto mayor, porque pues no había una forma. Entonces, nada más es ser empáticos y ser considerados desde nuestra cancha. Creo que ese es un gran paso, Carla. Muy bien. Juan, pues muchísimas gracias. Yo creo que aprendí yo cosas con este episodio y gracias por compartirnos esto para toda la audiencia. Hombre, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Gracias. Bueno, en la duda de la semana, hoy quiero, más que decirte una duda, decirte que tuve un momento mágico esta semana, A ver. ¿ok? Hace un par de semanas hablamos aquí de Richard Thaler, el premio Nobel de Economía, Ajá. que escribió un Notch. libro muy famoso que se llama Notch. Ajá. Y yo te dije, ¿ya leíste Notch? Y tú te me quedaste viendo con una cara de, obvio, todo mundo ha leído Notch. Y la verdad es que yo no lo había leído. Entonces, lo empecé a leer. Este es un libro muy interesante que habla de cómo los pequeños, ¿cómo diríamos nudges? Como empujoncitos, Sí, sí, pues ¿no? Los pequeños empujoncitos pueden cambiar muchísimo el... incentivos también. bueno, podría ser, pero no sé si es una traducción que me parece que captura lo que quiere Ujú. decir. En fin, empecé a leer Notch, no lo he terminado, entonces todavía no lo puedo recomendar, pero yo siempre he tenido una obsesión por las tandas, ¿ok? ¿Sabes qué es una tanda? Sí. Ok. Y cada año, te lo juro con mis amigas, les digo, ¿podemos please hacer una tanda? Y todas se mueren de la risa de mí y se pitorrean de la risa de mí y me dicen, no puede ser que la que más disque nociones económicas tenga quiera hacer una tanda. Y yo decía, pero yo quiero hacer una tanda, debería de haber una app para tandas. O sea, siempre me ha llamado mucho la atención este tema de las tandas. Y en Notch hablan de un modelo que existía antes muchísimo en Estados Unidos que se llamaban las cuentas de ahorro para Navidad. Ajá. Y entonces estas cuentas de ahorro lo que hacían era una cuenta de banco normal que te daba cero interés, o sea, era una chequera básicamente, pero tenía la particularidad de que ya que metías el dinero, o sea, tenías que meter cada semana o cada mes, pero ya que lo metías, no lo podías sacar hasta el 1 de diciembre. Y eran increíblemente populares, ¿ok? Básicamente eran una autotanda. Ujú. Y explica ahí por qué eran tan importantes y dejaron de existir porque la gente empezó a decir, pues es una tontería, pues mejor te guardas tú el dinero, etcétera, etcétera. Y no eran un muy buen negocio para los bancos porque evidentemente las usaba gente poco sofisticada, con saldos chiquitos, el costo de servicio era alto, etcétera, etcétera, etcétera. Las descontinuaron básicamente. Y entonces, ¿qué pasa hoy en día? ¿Por qué han sido sustituidas? Pues la gente llega a Navidad y en vez de retirar de su cuenta de Navidad lo que ahorró forzosamente todo el año, ¿qué hace? Como tú dices, el reader persona, el buyer persona que hacía eso antes, ¿qué hace hoy en día para comprar sus regalos de Navidad? Pues usa la tarjeta. Tarjetazo, Claro. Ujú. tarjetazo a la tarjeta de crédito. Entonces, y ahora no solo no le dio interés durante todo el año, que ya pensábamos que era una tontería que metieras una cuenta que no te da interés, sino que ahora te la pasas pagando todo el siguiente año el interés. Y entonces decía que estas cuentas o las tandas tienen el mismo principio que los cochinitos, que aquí yo tengo, en esta casa somos muy fans de los cochinitos, siempre hay uno, Ujú. porque el principio del cochinito es más fácil meterle dinero que sacarle dinero. Ese es el único principio, ¿ok? Y entonces tuve este momento mágico de cuando un economista te explica algo que tú ya sabías aquí En tu corazón, en tu en tu tripa, interior. Sí. en tu entraña, que servía, pero ahora ya les puedo explicar a mis amigas que las tandas, de hecho, sí sirven, o sea, sí tienen una misión importante que cumplir y no nomás son tonterías que hacen las señoras que no entienden cómo funciona
la economía. Y nada, o sea, no es duda, pero me pareció, así te digo, sí tuve Aprendizaje. un momento como mágico. Sí, claro, sí, te sentiste como confirmada, Validada, exacto. validada, exacto. Sírvase este mensaje para confirmar que las tandas sí sirven y por favor, y se los voy a mandar a mis amigas mías, por favor ya hagamos una tanda. ¿Nunca han querido hacer una tanda conmigo? Bueno, pues a lo mejor con esto las convences y si no, A lo mejor con seguramente va a haber suficientes personas en la audiencia que van a querer hacer una tanda contigo, si es que ándale, van a llegar. díganme cómo y le Sí, hacemos. muy bien. ¿Y a ti te toca la recomendación de la La semana? recomendación de la semana, de hecho, es un artículo del Wall Street Journal que tengo abierto aquí en la computadora desde octubre, que lo que ahorita chequeé la fecha y desde octubre, o sea, no es un artículo nuevo que lo he querido recomendar, pero cada semana gana algo más y por eso no lo recomiendo y ahora sí ya le llegó su momento. Es un artículo que habla de los equipos deportivos y específicamente de lo que se trata es que dice, a ver, Estados Unidos es el país que históricamente es el símbolo de la libertad económica, ¿no? Y es el que todos volteamos a ver como el más libre a la hora de querer emprender y todo gira en torno a la libertad de los empresarios y demás. Pero al mismo tiempo, las ligas más valiosas son socialistas, ¿no? Y como que dices, ¿qué es esto, no? Y dices, no, pues el modelo económico de la NFL es completamente socialista, ¿no? Y hace un análisis de cómo el tema de los salary caps, el hecho de que el peor equipo es el que se queda en la mejor elección en el draft, el cómo se reparten los ingresos que genera la liga en términos más bien igualitarios. Dice, esos son los principios del socialismo, ¿no? Está como que muy sorprendente el artículo y luego lo contrasta justo con las ligas de fútbol en Europa, que dice, pues también generan muchísima lana, pero valen mucho menos. ¿Y por qué valen mucho menos si la mayoría de los equipos pierden dinero? Y bueno, y al revés de lo que sucede en el mundo real, en el deportivo, los equipos en Europa funcionan más en una economía libre que los equipos profesionales en Estados Unidos y el resultado es que a unos les va mucho mejor y valen mucho más que los otros, ¿no? No sé, me pareció como que súper sorprendente, inesperado y pues otra vez no significa que esto aplique para otras cosas en la vida, pero tampoco significa que nunca aplica, ¿no? Aquí hay un ejemplo en donde esto sí funciona para una circunstancia muy particular, ¿no? Pero ahí está. Claro. Y que no es una regulación del gobierno, sino que es como un sistema de autorregulación. Exacto, sí, todos puestos de acuerdo que eso es lo que más les conviene y pues así está, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto, ahora que supuestamente va a cambiar la Liga MX, pues también vaya a parecerse más a esto que al final, al menos en Estados Unidos, ha resultado ser increíblemente generador de riqueza, ¿no? Sí, pues ya veremos. Está muy interesante. Sí, muy bien. Pues listo. ¿Qué plan esta semana, Carla? Pues esta semana, ¿cómo que qué? Pues Ahora sí, ahora sí. pues llegamos a la final. Ah, sí, ya traté, créeme, que ya traté por 3 Pero a ver, lugares explica, y no he explica. conseguido nada. Carla me pidió que le ayudara a conseguir, porque a lo mejor el podcast funciona, porque Carla me pidió que le ayudara a conseguir pases para ir a la final el domingo, y pues yo no he sido victorioso hasta hoy martes. Vamos a ver si para el jueves tengo alguna novedad, pero si no, si alguien de la audiencia quiere apiadarse de Carla, ya saben cómo La ubicarla. felicidad de mi matrimonio depende de que le consiga a mi esposo boletos. Fíjate que desafortunadamente, bien dicen que a lo bueno se acostumbra uno muy rápido. Cuando Carlos y yo recién nos casamos, en algún momento me dijo, oye, ¿tendrás manera de conseguir boletos para una final del América? Y era la época de Facebook, ya sabes, así que todo el mundo usábamos Facebook y entonces puse yo en Facebook y trabajaba yo en Google, yo creo, y mandé un mail a toda la oficina de Google. Total que alguien vino y me dijo, oye, a mí me sobra una platea y se la conseguí. Y entonces él ya asume que yo le conseguiré siempre boletos para la final del América. La verdad, siempre se los he conseguido, entonces estoy en eso. Muy bien, vamos a ver si podemos ayudar, si puedo ayudar yo también. Listo, Carla. ¿Tú qué vas a hacer esta semana? Yo esta semana, nada, aquí me voy a quedar. Ya espero que la semana pasada haya sido mi último viaje a México porque es una locura andar viajando en diciembre. El tráfico aquí en México y en todos lados está horrible. Y afortunadamente hay todavía muchos temas que necesito que queden este año, que quiero publicar este año, que por cierto, digo, aprovecho para meter mi anuncio, pero si alguien no tiene toda su suscripción en White Paper, lo puede conseguir en whitepaper.mx. Aparte es un excelente momento para regalar una suscripción de Excelente. Navidad. En diciembre siempre vemos eso, que es un tipo de regalo pues completamente diferente, porque le está regalando a alguien algo que le va a servir todo el año y que todo el año se va a acordar de ti, ¿no?
todos los días. Pero bueno, A mí se me hace una súper idea regalar suscripciones de White Paper, pero tenía una duda. dígame. ¿Qué pasa si a la persona que se lo regalas ya tiene suscripción de White Ah, Paper? el sistema no te deja comprar otra suscripción si ya el mail ya está registrado ahí, te lo va a rebotar. Mm, Ahora, si tú pusiste un Gmail y pues tenía la otra cuenta y todo, pues me avisas y ya la cancelo, o ya nos ha pasado, o se la asignamos a alguien más, tú nos dices. No pasa con tanta frecuencia, ¿no? Pero pues sí, es buen momento para hacerlo y como quieras, si quieren probar, ahí hay free trials en whitepaper.mx, que es donde está pues todo el contenido original, todas las gráficas y a lo que nos dedicamos todos los días, ¿no? Pero sí, perdón, regresando aquí al tema, necesito sacar, o sea, el último día que publicamos contenido original es el 23 de diciembre, luego el 26, 27, 28 no, bueno, sí vamos a publicar contenido original, pero no de esos días, vamos a publicar unas entrevistas que tenemos ya grabadas de antes que están muy, muy padres y que aparte creo que se presta más para los días de vacaciones que puedas ver un video de 15 o 20 minutos, una entrevista interesante, ¿no? Pero entonces de aquí al 23 hay una serie de cosas que no quiero que se vayan al siguiente año, entonces tenemos mucho trabajo por desarrollar estos días, contenido muy valioso, creo yo. Ha sido un año con mucho movimiento entre las empresas de este país. Muy bien. Pues sí. Listo, Carla. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Bye.